El pastor hizo la introducción prácticamente para esta semana que va a iniciar el día de mañana en cuanto a las actividades de la iglesia en la Semana del Hogar Cristiano. El pastor mencionó en la mañana dónde se empezaba la fe y precisamente pues dijimos que era en el hogar. Hoy en la tarde tenemos otro tema, como dijo la hermana, se titula Padres Vocacionales. Y el versículo 7 de la Biblia que acabamos de leer ahorita dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Muy claro el versículo. Bueno, hace poco ahí en la oficina, mi esposa y yo trabajamos en la misma Secretaría de Gobierno, y hace poco nos invitaron a un curso taller, que el tema de este taller era equidad y género. Y ahí la finalidad o la idea principal de este curso era darle el lugar que le corresponde a la mujer dentro de la sociedad. Así como la mayoría de los trabajos, el varón siempre se dice que tiene preferencias en ciertas áreas del trabajo, entonces la idea de este curso era explicarle a la gente cómo la mujer cada vez está trabajando más en la sociedad, trabaja, etcétera, etcétera. Y esa era la idea central del taller, equidad y género. En el tema que nos ocupa esta tarde, también yo creo que vamos incluidos hombres y mujeres dentro del desarrollo, de la educación de nuestros hijos, de la familia. Como diría algún presidente por ahí, chiquillos y chiquillas, yo creo que todos lo recordamos en aquel sexenio, así, hombres y mujeres, papás y mamás, estamos involucrados en el tema de esta tarde que se titula Padres Vocacionales. Aquí ya vemos varios que ya somos papás, otros abuelos por ahí, y algunos que todavía no tienen esa bendición de ser padres. Después de que termine el tema o el análisis de lo que vamos a ver el día de hoy, muy probablemente nos vamos a ubicar en algún lugar de lo que dice la palabra de Dios en relación a los padres para la educación de nuestros hijos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre bendito, por esta tarde que tú nos has regalado de lluvia, Señor. Gracias por los que estamos aquí presentes, Señor, y te pedimos, Padre, por aquellos que vienen en camino, Señor, para que reciban también el mensaje que tú tienes preparado esta tarde para cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, y utilízame a mí, Padre, para que a través mío tú des el mensaje a las personas que se encuentran en este recinto sagrado, Señor. Una vez más, gracias, Padre, perdona nuestros pecados y guárdanos de todo mal. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, cuando hablamos de padres vocacionales, que es el título, vamos incluidos los hombres y las mujeres, aquí no decimos el papá y la mamá, y vamos los dos. Una vez que nos graduamos como padre o que iniciamos esta difícil labor de ser padres, cuando tenemos a nuestro hijo por primera vez en nuestras manos, sentimos esa gran preocupación, pero también los que somos hijos de Dios, sentimos esa gran responsabilidad que tenemos delante de nosotros. Los hijos son como un libro en blanco, donde nosotros los padres empezamos a escribir las primeras líneas. Esas primeras líneas de una historia que, como padres, ojalá y tengamos la idea fija hacia dónde los queremos llevar. Los hijos son un encargo de Dios y deberemos ejercer este encargo de acuerdo a su voluntad. Nosotros como padres cristianos sabemos que una vez que Dios nos ha dado la bendición de tener un hijo en nuestras manos, sabemos perfectamente que nosotros tenemos la forma de influir en ellos, en todo lo que hagamos delante de nuestros hijos, va a ser una responsabilidad nuestra. Esta influencia puede ser positiva, que eso es lo ideal, pero tenemos que ser también honestos y también podemos crear influencias negativas en nuestros hijos. Todo lo que hablemos con ellos, todo lo que escuchen de nosotros marcará de alguna forma el tipo de vida que nuestros hijos llevarán. Por esa razón debemos tener muy en cuenta
la instrucción que Dios tiene para nosotros a través del libro sagrado que es la Biblia, en cuanto a la educación de nuestros hijos, en cuanto a la responsabilidad que tenemos como padres delante de Dios. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad delante de Dios en el momento en que Él nos confiere esa responsabilidad a través de los hijos. Los que somos padres, yo creo que lo entendemos perfectamente, y los que no son, escuchen atentamente para que tomen decisiones acertadas. Un buen padre nunca debe demostrarse como la mayor autoridad que determine la verdad y el deber en los hijos, porque solamente estaría mostrando el lado humano y no el lado espiritual. Nosotros tendríamos que mostrar a Dios primero como autoridad máxima en la educación de nuestros hijos, como el maestro por excelencia, y a quien debemos obediencia, a quien todo lo puede. Solo así podemos alcanzar una buena educación espiritual para nuestros hijos. En la Biblia hay muchos versículos que nos hablan directamente en relación a la educación de los hijos. También en relación a su desarrollo dentro de la familia. Voy a mencionar unos pocos porque yo creo que muchos ya hemos leído bastante de esto, pero a lo mejor no se nos ha quedado por ahí grabado. El más conocido por todos nosotros probablemente, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una instrucción muy clara que Dios hace para todos nosotros que somos padres. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí va incluida la madre precisamente en la Biblia también, en cuanto a la educación, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la instrucción para nuestros hijos. Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura o prudencia en un momento dado. Proverbios 6:20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Uno más, Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hay más, pero tomé eso nada más como referencia al tema que nos ocupa esta tarde. Dice: los hijos deben crecer siendo vigilados por sus padres, deben de recibir su enseñanza, deben recibir disciplina y en su caso ser castigados si es necesario, cuando la situación así lo amerite, para que adquieran los conocimientos para ser obedientes. Pero mucho ojo, todo esto debe ser dentro del plano espiritual y cristiano. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Eso está en Timoteo. Bien, entramos ahora sí en lo que es el tema, que son los padres vocacionales. La definición de vocación está relacionada con la inclinación que siente una persona hacia una profesión o hacia una forma de vida. La vocación es la inclinación a cualquier carrera o profesión. El término proviene del vocablo vocatio y en nuestro caso, como hijos de Dios, es la inspiración con que Dios llama a alguien para que ejerza algún estado. Por eso el concepto también se utiliza como sinónimo de llamamiento o convocación. Es un llamado que Dios nos hace como padres en un momento dado para convertirnos en padres vocacionales. La vocación entonces debería ser todo aquello que nos llene y nos produzca una sensación inigualable. Es algo que nos permita sentirnos a gusto mientras lo hacemos, que nos produzca esa sensación de bienestar que actualmente es difícil de encontrar y que usualmente o generalmente tratamos de sustituir con otras situaciones como el bienestar económico o con el dinero, etc. Por lo tanto, como decíamos, la vocación es un llamado que en ocasiones no le ponemos atención o no le queremos hacer caso. Y la vocación es un proceso que se lleva, la vocación dentro de este contexto de los padres vocacionales,
Es un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de una forma permanente hasta llegar a la presencia del Señor. Vamos a separar un poquito para el análisis de este tema en tres grupos de padres. Obviamente hay más, pero en esta ocasión vamos a separarlo en tres grupos, y una vez que escuchemos, como les decía, podemos ubicarnos en cuál nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Dice, existen diferentes tipos de padres y son padres buenos, ese es uno de ellos. Los otros son los padres responsables y el que nos ocupa esta tarde, los padres vocacionales. Dice por ahí, padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos. No es difícil ser un padre bueno, sin embargo no hay nada más difícil que ser un buen padre. Parece un juego de palabras, pero es muy cierto. Dice, los padres buenos dan cosas buenas a sus hijos, pero se les hace muy difícil corregir. Es muy difícil aplicar una corrección o un castigo a un hijo, porque generalmente cuando esto lo hacemos, también nos duele a nosotros como padres, porque los hijos pues obviamente son extensión nuestra, y lo que le hacemos nos duele. Entonces los padres buenos, a los que estamos haciendo referencia ahorita, se les hace muy difícil corregir, entonces les permiten muchas cosas. Dice, ¿cuántas veces hemos escuchado por ahí decir, ese niño está pidiendo a grito que le castigues? Y es cierto, yo creo que nosotros hemos estado en reuniones o hemos visto niños que uno quisiera pararse y llamarle la atención al niño, porque el niño se está portando de una manera que no es correcta. No solamente aquí en la iglesia, estoy hablando de cualquier otra situación, en algún evento, etcétera, etcétera. Y estos padres buenos los dejan hacer lo que quieran, no toman iniciativa de hacer corrección a sus hijos. A estos padres se refiere cuando hablamos los padres buenos. Pero sí es recomendable y es por indicación de la palabra de Dios también, castigarlos o ponerlos en disciplina. Pero siempre que se haga un castigo o que se le marque una disciplina a algún niño, es importante siempre que exista la explicación después de dar el castigo. La disciplina no debe de parecer como un desahogo de los problemas que tenemos nosotros en el transcurso del día. Generalmente, los que trabajamos y trabajamos a presión o todo el día, papá y mamá trabajan, a veces llegamos a la casa cansados, fastidiados del día, de problemas y demás, y cuando nuestros hijos nos hablan, a la primera hasta les gritamos. Digo, supongo que nos identificamos algunas veces con eso. No es que no pase, sino que a veces queremos desahogarnos con los hijos de los problemas que nosotros tenemos como padres en el transcurso del día. Entonces, no debería hacer eso. El hijo debe ser reprendido, disciplinado, siempre y cuando cuando realmente el hijo merece ser castigado. Hay que tener prudencia y discernimiento de estas cosas. Dice la Biblia en Proverbios 23:14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, hay que disciplinar o castigar a los hijos. Y así, dice aquí mismo, lo está marcando, evitarás que estos expongan su vida más adelante. Ningún niño nace educado, Dios nos los da nuevecitos, sin ningún defecto, sin ningún nada, y nos confiere esa responsabilidad y nosotros tenemos también que aceptarlo de esa manera. Hay que educarle, hay que formarle, hay que prepararle, hay que alimentarle, etcétera. Llega a nosotros, como mencionamos al principio, como un libro en blanco donde vamos a empezar a escribir y ojalá y podamos escribir puras cosas buenas y tomar esa responsabilidad que Dios nos ha dado y asumirla como tal. Dice aquí, los padres buenos se desviven por concederle a su hijo o a su hija todo lo que pidan. Trabajan para que sus hijos tengan todo y evitarles en lo posible que no tengan necesidad alguna. Pero generalmente este tipo de padres buenos usualmente negocian la formación de sus hijos.
Estarán de acuerdo ustedes que muchas veces le decimos al hijo, o oímos por ahí, sí te compro esto, pero si haces esto. Entonces ahí estamos negociando la educación del hijo. Eso es lo que generalmente hacen los padres buenos. Negociamos la preparación de los muchachos. Si lo haces, dice, te compro lo que quieres. Ya sabemos lo que sucede después, que si no hay un estímulo de por medio, entonces la educación no funciona. Y cuidado, porque los hijos ven la forma en que se comportan los padres y en un futuro, muy probablemente, ellos harán lo mismo con sus hijos. De esta forma se influye en la formación de los hijos, sobre todo con el ejemplo. Dice, un grupo de niños de una guardería estaban hablando una vez acerca de esto y decían, mi papá es doctor, decía uno, gana mucho dinero y tenemos una piscina. El otro decía, mi papá es abogado, viaja a Washington y habla con el presidente. Uno más decía, mi papá tiene su propia empresa y tenemos nuestro propio avión. Un niño más decía, mi papá está aquí. Cuando instruimos a nuestros hijos, no estamos presentando solamente una lista de reglas o a seguir. Estamos dejando que nuestras acciones hablen por sí solas. Algunos más creen que ser un buen padre es darle a nuestros hijos todo lo que pidan y no nos damos cuenta que estamos dañándoles y acostumbrándoles a recibir las cosas tan fácil como cuando las piden. Aquí tengo un versículo más que dice, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. Y el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Dice, ¿por qué Dios no nos da siempre todo lo que pedimos? Porque Dios sería un mal padre si te diera todo lo que pides. Así nosotros con nuestros hijos, si hacemos esto, si le damos todo lo que el hijo pide, no estaríamos siendo buenos padres. Usualmente el padre bueno solo sabe decir sí. El buen padre dice sí cuando es sí y no cuando es no. El padre bueno le ahorra esfuerzos y responsabilidades. El buen padre templa su carácter a base de trabajo y esfuerzo. Hasta aquí es el análisis de los padres buenos. Pasamos al siguiente grupo de padres, que es el que se titula Padres Responsables. Hasta se escucha bonito, padres responsables. Dice aquí, los padres responsables son aquellos que preparan a sus hijos para enfrentar responsabilidades propias de su edad. Vigilan y corrigen con amor y firmeza, lo que dicen lo hacen, dan lo mejor y piden resultados a sus hijos y les enseñan también las consecuencias de las decisiones que tomen en sus vidas. Pero a veces se puede llegar al extremo de exigir resultados sin mostrar amor, sin mostrar afecto, y la disciplina sin amor. Yo creo que de alguna manera esto es violencia. Los hijos de padres responsables logran desenvolverse en la sociedad, han sido preparados para sobrevivir y para triunfar. Generalmente son personas de éxito en la sociedad. Muchos de ellos a veces han participado en las actividades de la iglesia, se sabían porciones bíblicas, interpretaban dramas, participaban activamente de niños aquí en el templo. Estos padres responsables le dieron a sus hijos una cultura religiosa, evangélica, pero que muchos de ellos ahora están retirados de la misma. Suelen ser buenas personas, responsables, productivas, pero a veces llevan a sus hijos con los abuelos a veces para que esto los lleven a la iglesia, por ejemplo, como a ellos los llevaban. Pero a veces ellos ni van ni están comprometidos con el Señor Jesús, solo van cuando hay eventos sociales y a veces por insistencia de sus mismos padres. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en relación a los padres responsables de acuerdo a lo que hemos mencionado?
Dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y en 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? En Mateo 16:27 dice también, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, Y en Lucas 9:25 dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gane todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y ya más fuerte aún dice en Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos son los padres responsables. Y se escucha, y como le digo, se escucha bonito, padres responsables, pero detrás de todo esto estamos haciendo un análisis de cuáles son los padres responsables. Ser padres de familia es una gran responsabilidad encomendada por Dios, como decíamos, y es una gran tarea que hay que cumplir, pero solo y solamente con la ayuda de Dios y con su dirección se podrá formar, educar y dirigir bien a los hijos. Y ahora sí pasamos a lo que son los padres vocacionales. Los padres vocacionales son los que entienden y aceptan todo lo que hacen en esta vida, que todo lo que hacen en esta vida debe ser exclusivamente para la gloria de Dios. Esos son los padres vocacionales. Todo lo que hagamos, todo lo que fuera de aquí, dentro de la iglesia, debe ser siempre pensando que esto le va a agradar a Dios. Esos son los padres vocacionales. Las instrucciones en las Escrituras a los padres son siempre el ideal de Dios. A veces tenemos la tendencia de bajar esos ideales a nuestro nivel y experiencia humana. Es algo así como la historia secundaria de lo que hemos estado estudiando. Dios nos da instrucciones muy precisas de cómo educar a nuestros hijos, pero a veces nosotros tomamos otras decisiones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y bueno, ya entonces nosotros vemos los resultados de cuando esto hacemos hasta que no se alinean, como dice el pastor, la historia secundaria con la historia primaria. Sin embargo, debemos saber lo que la Biblia dice acerca de ser un buen padre, un padre vocacional. Los padres vocacionales han aceptado someterse al señorío de Jesucristo y obedecen su palabra, más que creyentes son discípulos de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es de lo que estábamos hablando. Todo lo que hagamos, aunque sean cosas meramente sencillas o cotidianas, debemos hacerlo siempre pensando en nuestro Señor. El objetivo de un padre es disciplinar el corazón de su hijo, para que ame primero a Dios y después a los demás. No es asunto de modificación de la conducta, es más bien asunto de transformación del corazón. Estas líneas las obtuve de un libro que está leyendo mi esposa, que se llama Los hijos frente al espejo, el padre frente al espejo. Dice, el corazón de un hijo está encerrado en la necedad, o sea, en la creencia de que existe algo aparte de Dios que puede darle significado y felicidad. Cultivar el corazón incluye precisamente expulsar esa necedad que a veces tienen los hijos. Como se decía al principio, la vocación viene como una respuesta a un llamado de Dios, es aceptar un encargo y debemos desempeñarlo de acuerdo a la voluntad del que ha llamado y encargado. Ahí en Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Puede ser que cuando bautizamos a nuestros hijos y nos comprometemos delante de Dios a encaminarnos en los mandamientos del Señor, puede ser, lo estoy diciendo así, recalcando, puede ser que lo hagamos solamente como un asunto meramente social, pero debemos entender la magnitud de este compromiso. Cuando a Dios le hacemos promesas, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Está en Eclesiastés. Entonces queda claro que la paternidad vocacional es un asunto divino, es un encargo divino que se lleva a cabo orientando la vida del Hijo hacia Dios y hacia su gloria.
Un padre o madre responsables, como se dijo antes, prepara a sus hijos o hijas para enfrentar la vida, para desenvolverse en la sociedad, para tener éxito. Pero los padres vocacionales los preparan para enfrentar la eternidad. Ahí está la diferencia. Para enfrentar la eternidad, para enfrentar el juicio de Dios. Por lo tanto, lo prepara para llevarlo a un encuentro con Jesús para que sea su salvador personal. Esa es la misión de un padre vocacional para con sus hijos. No es solamente que sean buenos hijos, bien preparados, de éxito, no. Principalmente es que estos hijos nuestros sean salvos. Lo demás quedará en segundo término y llegará seguramente para los hijos de padres vocacionales. Una vez que los hijos son salvos, cuando han conocido a Jesús como su Salvador personal, entonces le reconocerán como el Señor de sus vidas y ahí inician su discipulado. Conocerle como su Salvador probablemente le llevará solamente un momento de su vida, una vida en crecimiento en la gracia y conocimiento del Señor. Pero llevar a cabo encaminar con el Señor le llevará toda la vida, no solamente ese momento. El momento del encuentro con Jesús puede ser solamente de 1 minuto, si tú quieres, pero lo que resta le llevará toda la vida. Como decíamos, cuando termina la escuela dominical, en 2 de Pedro 3:18, lo repetimos cada domingo, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Este hace referencia precisamente a los padres vocacionales. Los padres vocacionales también toman con seriedad el discipulado. Y la palabra discipulado viene de la palabra disciplina, la disciplina del Señor. Los crían en disciplina y amonestación del Señor. Así es como actúan los padres vocacionales. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro que esta disciplina primero la viven los padres y después se la enseñan a sus hijos. Decía en la mañana el pastor que la educación de los hijos empieza 20 años antes de que nazcan. Entonces yo creo que nosotros como padres debemos estar preparados y los que aún no son, ir pensando en esta situación para que cuando lleguen los hijos estemos preparados para educarles conforme a la palabra de Dios. Así, un padre vocacional aprovechará todos los momentos en que pueda enseñarle a su hijo acerca de Dios. Igualmente en la mañana comentaban que cualquier momento es bueno para educar a nuestros hijos. Cualquier momento, cualquier circunstancia diaria, mientras haya oportunidad, se le puede hablar a los hijos acerca de nuestro Dios. Siempre echará mano de todo lo que esté a su alcance, todas las circunstancias para dar instrucción en el Señor, y entonces verá resultados. Ahí está en Isaías también. Bien. Entonces, como conclusión, ya tenemos ahí los tres apartados, padres buenos, padres responsables y padres vocacionales. ¿Dónde nos encontramos? Yo creo que cada uno de nosotros como padres sabemos en qué situación estamos delante de Dios como padres. Y los que no son padres pueden ir buscando dónde ubicarse o qué es lo que quieren para sus vidas y para sus hijos. Conclusiones. Toda persona que tiene el privilegio de ser padre o madre aprendió que debe desempeñarse más que responsablemente. Debe ser un padre o madre vocacional. Y tener en cuenta también que de todo lo que Dios nos da, también nos va a pedir cuentas. Y si Dios nos da un hijo, a nosotros como padres también nos va a pedir cuentas. Y hemos sido creados y llamados para la gloria de Dios. La vida toda debe ser orientada a la gloria de Dios, especialmente nuestra función como padres. Se continúa viviendo bajo el señorío de Jesucristo, sometidos a la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y esto lo deben de ver nuestros hijos, cómo se cree y se vive en Jesucristo. Parte de las conclusiones también es que enseñamos a nuestros hijos que lo que se hace muy bien porque es para la gloria de Dios, dignifica su vida y bendice al prójimo, primeramente a los padres para que reciban la honra
Esto es una tarea de todos los días mientras estén en casa. Dice, ojalá que nuestros hijos puedan reflejar una vida consagrada al Señor y que ese reflejo sea el producto de una vida consagrada al Señor de sus padres vocacionales. Si nuestro hijo encuentra un billete, por ejemplo, tirado en una tienda, ¿qué haría con él? ¿Qué aplicará él ahí como punto de referencia para mostrar su honestidad? Tal vez ese niño se acordará de cómo su padre regresó el cambio que le dieron de más a un cajero. Eso lo hago como referencia porque nosotros como padres debemos ser ejemplo para los hijos. Dios nuestro Señor nos ama y ama a nuestros hijos y desea que les eduquemos de acuerdo a su manual, que es la Biblia. Podemos enseñarles hablando con ellos o explicándoles todo lo que el Señor quiere de ellos. Pero es importante, muy importante, que ellos vean el ejemplo de sus padres. Nosotros como padres seremos bendecidos también si cumplimos con nuestra misión encomendada cuando recibimos la bendición, la dicha de tener un hijo en nuestras manos. Y recordemos también lo que dice la Biblia: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esas son las conclusiones. Aquí también tengo un pequeño texto que también nos puede dar un poquito de mensaje a lo que hemos visto esta tarde. Dice, papá, quiero ser como tú. Mi hijo nació hace pocos días, todo salió bien, pero yo tenía que viajar, tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba, aprendió a hablar cuando yo no estaba. ¿Cómo crece de rápido mi hijo? ¿Cómo pasa el tiempo? A medida que mi hijo crecía, siempre me decía, papá, algún día quiero ser como tú. ¿Cuándo regresas a casa? No lo sé, hijo, pero cuando vuelva jugaremos juntos, ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace algunos días y me dijo, gracias, papá, por la pelota. ¿Jugamos? Hoy no. Hijo, estoy muy ocupado, tú sabes, tanto trabajo. Está bien, me dijo. Sabes, algún día quiero ser como tú. Mi hijo regresó el otro día de la universidad, todo un hombre. Hijo, estoy orgulloso de ti, ven y siéntate y conversemos un poco. Y el hijo le responde, hoy no, papá. Tengo compromisos, préstame el auto para ir a visitar a unos amigos. Ya me jubilé, mi hijo vive en otro lugar. El otro día lo llamé y le dije, hola hijo, quiero verte. Y él le contestó, me encantaría papá, pero tú sabes, en fin, pero me encantó escuchar tu voz, para otra ocasión será. Al colgar el teléfono me puse a pensar y me di cuenta que sí, que mi hijo es igual a mí. Lo que tú siembras hoy, lo cosecharás el día de mañana. Bien, aquí termina la reflexión de esta tarde. Hay un pequeño video por ahí también que lo vamos a proyectar, dura 2 minutitos nada más, pero también es en referencia al mensaje de esta tarde. Dios les bendiga. Yeah. Watching the things you do.